propia gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Bueno, dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Nibob, Jazer, Nimra, Hesbón, Eliale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y sus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagáis pasar el Jordán. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. He aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la tierra, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejarlos en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si no lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y a todos vosotros pasáis armado el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Hermanos, creo que todos los hijos de Dios queremos hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos son hijos de Dios?
Y a veces nos cuesta un poco ver las cosas como Dios las ve. Es más, en muchas oportunidades, Dios tiene que ser un poco paciente con nosotros porque nos cuesta ver las cosas como Él las ve. Quizás por nuestra naturaleza pecaminosa, quizás por todas las cosas que hemos aprendido en el mundo y que a veces nos cuesta llegar a comprender los planes de Dios. Sin embargo, llegamos al momento donde nosotros estamos convencidos de que Dios es nuestro Padre, que debemos de hacer las cosas como a Él le agrada y que debemos de someternos a su voluntad. Pero muchas veces, aún entendiendo el plan de Dios, se nos vienen como ideas a la cabeza de cómo hacer las cosas diferente. Y estas ideas que se nos vienen a la cabeza no necesariamente pueden ser malas. Pueden ser simple y sencillamente otras ideas muy personales que nosotros tenemos y que también podrían ser soluciones viables a cómo hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta tarde quiero hablarles de la experiencia de Israel para que aprendamos que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y uno ve una oportunidad diferente a la que Dios nos ha dicho que hagamos, que no tiene nada de malo preguntarle a Dios si podemos hacer las cosas de manera diferente, siempre y cuando lo que le estamos sometiendo, preguntando a Dios, hermanos, es algo que no es contradictorio a lo que la Biblia dice y lo hacemos de una manera apropiada. Por eso el tema esta mañana es el cambio del plan, el cambio del plan. Y le puse el cambio de plan porque Israel tenía una meta. Y la meta de Israel era conquistar la tierra de Canaán, donde ellos iban a habitar con todas sus familias. Iban a asentarse ahí para construir sus ciudades y para poseer su tierra y obviamente desarrollarse ahí como una nación diferente a las demás naciones del mundo. Sin embargo, sucedió que dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, antes de entrar a la tierra prometida, se dieron cuenta que la tierra que acababan ellos de conquistar, que era la tierra de los madianitas, era una tierra que era buena para la crianza de animales. Y como ellos tenían muchos animales, entonces dijeron, bueno, ¿qué pasaría si nosotros nos quedamos en esta tierra y ya no vamos a la tierra que Dios nos está prometiendo? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver si esta opción es viable. Y esto fue lo que hicieron. El versículo número 30, el capítulo 32, verso 1, lean conmigo, dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Es decir, eran dos tribus de las 12 tribus que iban hacia la tierra prometida. Dice que tenían una inmensa muchedumbre de ganado, versículo 1, y vieron la tierra de Jazer, y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Una vez habían conquistado la tierra de Madián, llegaron a este lugar que se llamaba Jazer de Galaad. Y entonces le pareció que esa tierra que estaba antes de entrar a la tierra prometida era buena para la ganadería. Pero noten ustedes algo, ese no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que ellos fueran a la tierra de ¿qué, hermanos? De Canaán. Pero ellos dijeron, bueno, vamos a la tierra de Canaán, pero tenemos mucho ganado y esta tierra que está acá parece ser propicia. Entonces ellos vieron las cosas diferentes a como Dios las estaba, ¿qué, hermanos?
viendo. Y por eso les digo que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y nos toma tiempo entender cuál es la voluntad de Dios. Y una vez sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces tenemos que, ¿qué, hermanos? Hacerla. Pero de todas maneras, aun cuando nosotros vemos cuál es la voluntad de Dios, se nos vienen otros pensamientos, ¿no? Y se nos vienen pensamientos como, bueno, ¿y qué tal si las cosas fueran así? ¿Y qué tal si no hiciéramos las cosas como ya sabemos que las tenemos que hacer? Y entonces es bien importante esta lección, porque no estamos hablando de que nuestra voluntad es más importante que la voluntad de Dios, ni que nuestros planes son mejores que los planes de Dios, porque ya sabemos que los planes de Dios son mejor que los de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Pero no tiene nada de malo que nosotros le preguntemos a Dios si podemos hacer algo que es diferente al plan que Él nos está pidiendo, pero que no se salga del plan que Él, que hermanos, tiene. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que los israelitas fueran propietarios de tierra y se constituyeran una nación, y que Dios fuera su Dios, ¿sí o no? Y Dios eligió una tierra. ¿Cuál era? La de Canaán, que tenían que conquistar. Entonces, estos hombres, en el caso de Rubén y Gad, habían entendido eso. Entonces, ellos querían tierra, querían tener animales, tener familia y vivir como hijos de Dios en esa tierra. Solamente que ellos vieron la opción que la tierra de Jazer y de Galaad era una tierra buena. Entonces fue cuando ellos vieron la opción diferente. Y me ponía a pensar cuántas veces nosotros sabemos los planes de Dios, ¿sí o no? Y se nos viene otro pensamiento. Es decir, Dios, ¿y qué pasaría si lo hiciéramos así? Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿qué pasaría si en vez de hacer las cosas así como ya sabemos que las tenemos que hacer, las tendríamos que hacer de esta manera? Aquí tenemos un ejemplo cómo hacerlo sin violentar el principio de obedecer el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Bueno, ellos no fueron rebeldes al pensar diferente al plan de Dios, sino que ellos lo que hicieron fue preguntar si la opción que ellos estaban pensando era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos acá en el versículo 2. Y dice, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a quién, hermanos, a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación. ¿Qué hicieron ellos? Pidieron a Dios la opción de cambiar el plan y fueron a preguntarle a la autoridad que ellos tenían en ese entonces para ver si era algo viable. En primer lugar, nos cuesta saber cuál es la voluntad de Dios. Una vez sabemos cuál es la voluntad de Dios, entramos en el proceso que tenemos que hacerla. Y número 3, seguimos pensando diferente, y ese no es el problema, que pensemos diferente. El problema es que pensamos diferente y terminamos haciendo las cosas nosotros sin preguntarle a Dios si lo que vamos a hacer es correcto o no es correcto. Y es ahí donde las cosas se nos hacen complicadas. Entonces podríamos decir, si usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida, le pregunto a usted, ¿usted sabe cuál es el plan que Dios tiene para su vida? ¿Usted sabe por qué Dios lo ha traído a la tierra? ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual usted ha nacido? ¿Lo tiene claro o no lo tiene claro? Porque si no lo tiene claro, tiene un problema grande. Por eso es que nos va mal, porque seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos. Pero una vez usted tiene claro cuál es su propósito, ahora la pregunta es, ¿va a ser el plan de Dios? Y usted dice, hermano, sí, yo lo quiero hacer, pero fíjese que se me viene una idea. ¿Cuál idea? Esto y esto y esto. Bueno, entonces hay que preguntarle a Dios si esa idea que usted tiene es una idea viable o es una idea que la tiene que desechar. Y entonces,
lo que nosotros vemos desde el versículo 2 hasta el 5, dice así. En el versículo 4 dice: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Miren, nosotros tenemos mucho ganado, y esta tierra es buena para el ganado. Nosotros queremos preguntarles que si nosotros tenemos gracia delante de ustedes, si a ustedes les parece que nos den permiso de quedarnos acá. Pero ese no era el plan. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan, hermanos? ¿Están acá, hermanos? ¿Cuál era el plan? Ir a la tierra de Canaán, donde tenían que vivir las 12 tribus como hermanos juntas. Ahora, pero no solamente era de vivir juntos, era que había que, ¿qué, hermanos? Que conquistarla. Y lo que ellos estaban pidiendo era decirle: miren, déjenos acá, de todas maneras ya conquistamos esta tierra. Ya no queremos ir a conquistar la otra, déjenos acá. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es: si a ustedes les parece bien. Ahora, Moisés, lo primero que se le vino a la mente es: estos son rebeldes. Estos lo que quieren es quedarse acá, como ya peleamos acá, y dejar que las otras 10 tribus vayan hacia adelante a pelear solos. Entonces, Moisés se aseguró de algo que es importante, noten bien. Y es que el beneficio personal de ellos no iba a perjudicar el beneficio de todos. ¿Me están escuchando? Y eso sería bueno. Usted quiere hacer las cosas diferentes a lo que Dios sabe que usted debe de hacer. Entonces la pregunta es: ¿lo que usted quiere hacer le va a beneficiar a usted o le va a beneficiar a toda su familia? ¿Lo que usted quiere hacer le va a beneficiar exclusivamente a usted o le va a beneficiar a todos los miembros de su familia? ¿Cuál es la pregunta? Déjeme decirle algo. Si lo que usted quiere hacer es algo que le va a beneficiar exclusivamente a usted, lo más seguro es que lo que usted esté haciendo sea una acción egoísta, egocentrista, y que no está pensando en los demás ni en la obra de Dios, sino que está pensando en usted. Entonces viene Moisés y lo primero que dice en el versículo 6: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Versículo 7: ¿y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no vayan a la tierra que les ha dado Jehová? Entonces esto es bien importante, porque Moisés lo que está diciendo es: oigan, es justo que todos nosotros, las 10 tribus, vayamos a la guerra y que ustedes 2 se queden acá con sus ganados en esta tierra y se queden tranquilos mientras nosotros vamos a ir a pelear contra los demás. ¿Creen ustedes que es justo?, les dijo Moisés. Entonces Moisés les dijo esto: lo que ustedes están haciendo va a desanimar ¿a qué, hermanos? A los demás. Y entonces eso es importante también. Cuando usted hace algo, sea en la obra de Dios, sea en su familia, usted se tiene que preguntar: ¿lo que yo voy a hacer va a desanimar a los demás? Fíjense que hay mucha gente, por ejemplo, que se cambia de iglesia y la verdad es que la Biblia nos llama que estemos en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero hay gente que dice: yo me voy a ir a otra iglesia, ¿y qué tiene de malo? En todas las iglesias está Dios. Bueno, está bien, pero la gran pregunta: ¿ya le preguntó a Dios? Porque por lo general la gente se quiere cambiar de iglesia por sus intereses, por sus egoísmos, por su propia manera de pensar, y nunca se ponen a pensar en sus hijos.
Yo conozco mucha gente que se mueve de iglesia y a veces las iglesias no son ni muy buenas, pero puedo decirles que cada vez que he visto una familia que se mueve de una iglesia, y aunque la iglesia no sea muy buena, porque no hay una iglesia muy perfecta, siempre los padres se llevan con sus decisiones a sus hijos y al final perjudican a sus hijos porque ellos pensaron y vieron las cosas diferentes, pero nunca se pusieron a pensar en sus hijos. Se van y luego sus hijos ya no quieren seguir adelante. O el típico, ¿verdad? El típico de que yo quiero a mis hijos y que por mis hijos estoy, pero en realidad todos los que se divorcian o dejan el matrimonio están pensando en ellos, nunca piensan en sus hijos. Están pensando en sentirse bien ellos. Están pensando en que, bueno, es que así me voy a sentir bien. Pero no se ponen a pensar si lo que ustedes van a hacer va a desanimar a los hijos. Por ejemplo, hay muchos hijos que no se quieren casar porque dicen, no, yo no me quiero casar para vivir como mi papá y qué, y mi mamá. Entonces por eso no se quieren casar. Porque están decepcionados de qué, hermanos, del matrimonio. Entonces dicen ellos, no, yo para vivir como ellos mejor me quedo solo. Algunos dicen me voy a hacer padre, otros dicen me voy a hacer monja. Pero en realidad lo que sucede es que lo que nosotros hacemos nunca debe desanimar a otros para que sigan haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted dice, no, yo no quiero hacer eso, pero por sus acciones otros se desaniman, nosotros somos responsables. La Biblia dice que si nosotros con nuestras acciones hacemos que una persona débil caiga, que es mejor que se nos ate una piedra de molino a nuestro cuello y que nos tiremos al fondo de la mar. Lo que significa es que si por usted o por mí nosotros le vamos a dar mal testimonio a otras personas, es mejor que nos amarremos una piedra muy pesada en el cuello y nos tiremos a la mar. ¿Qué significa eso? Que si sus acciones van a perjudicar a otras personas, no las debería de hacer. ¿Me están escuchando, hermanos? Si la mayoría de gente que se divorcia no está pensando en sus hijos, ¿están pensando en qué, hermanos? En ellos. Yo quiero a mis hijos, dice. Yo quiero a mis hijos. No, usted no quiere a sus hijos. Usted lo que quiere es sentirse bien usted. Entonces viene Moisés y le dice, ¿será bueno que ustedes se quedan acá mientras nosotros vamos a pelear? ¿No se dan cuenta que lo que ustedes nos están pidiendo va a hacer que la gente se desanime y que por la culpa de ustedes nadie va a querer hacer la obra de Dios? Porque por la culpa de nosotros otros se pueden desanimar para hacer la obra de Dios. ¿Me están escuchando? Por su testimonio y por el mío. Por la manera de vivir, porque predicamos algo que no vivimos. Y hacemos cosas contrario a lo que la palabra de Dios hace y quiere que hagamos. Que Dios tenga misericordia con nosotros para que por nuestra vida no desanimemos a nadie. He conocido a padres que castigan a sus hijos y le dicen, te voy a castigar, no vas a ir a la iglesia este domingo. Imagínese la manera de pensar del papá. Te voy a castigar de esta manera. O aquellos que dicen, te voy a castigar, agarra la Biblia y vas a leer la Biblia de tal versículo a tal versículo, ¿sí o no? Te voy a castigar, ponte de rodilla y te vas a poner a orar. ¿Qué pasó? Ninguna de las cosas que estoy mencionando son cosas que se deben ocupar para castigar a alguien. La oración no es un castigo. Leer la Biblia tampoco. Y evitarle a un hijo que venga a la casa de Dios nunca debería de ser una manera de castigar a un hijo. Entonces, la pregunta de Moisés era esta: Rubén y Gad, tribus de Israel, ¿están pensando en ellos o están pensando en todos? Bueno, note usted, así como estamos leyendo se ve que en ellos, pero veamos que Moisés lo que quería asegurarse es que el plan que ellos estaban proponiendo no desanimara a los demás.
Y eso es bien importante porque a veces las cosas que nosotros hacemos desaniman a los demás y no benefician la obra de Dios. Entonces, mire lo que Moisés les dice en primer lugar. Y lo que Moisés quería atacar es lo siguiente: sus acciones no pueden ser acciones que desanimen a las demás personas. Y entonces viene Moisés y les cuenta un ejemplo que empieza en el versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y eso se encuentra en Deuteronomios 9, 23, 24. Y dice: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová, dijo Moisés, 40 días y 40 noches estuve postrando, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirnos en la tierra que les había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son su pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. O sea, Moisés les está diciendo, porque el pueblo no quería entrar a la tierra prometida, que decían: no, hay gigantes, grande la gente. Si nosotros entramos ahí, nos van a matar a todos como cucarachas, como insectos. No vayamos. Entonces la gente se desanimó. Nadie quería entrar. Entonces dijo Dios: por rebeldes, por testarudos, por contradecir lo que yo estoy diciendo, los voy a destruir a todos. Y Moisés empezó a orar: no, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces viene Moisés y les dice a esta generación: sus padres fueron rebeldes, porque no querían hacer las cosas como Dios quiere que las hagan. Y este pueblo estaba haciendo las cosas de manera contraria. Entonces, el versículo 9 dice: subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los mató a todos. ¿Por qué? Porque no le creyeron ¿a qué, hermanos? A Dios, y porque no seguían el plan de Dios. Querían ellos hacer su propio plan. No, señor, no se pueden cambiar los planes de Dios si Dios no está de acuerdo. ¿Me están escuchando? No se puede, porque nos va a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moisés? Moisés le está diciendo a Rubén y a Gad, que eran los hijos de esa generación, que en esa época tenían 20 y ahora ya estaban más adultos, era la segunda generación: no hagan lo que le pasó a sus, ¿qué, hermanos? Padres. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes brillantes tenemos en esta iglesia? Hay bien poquitos. ¿Cuántos jóvenes brillantes tenemos en esta iglesia? Dicen amén. Le pregunto: ¿va a hacer las cosas como su papá dice o como la palabra de Dios dice? ¿Por qué va a cometer los errores que sus padres han cometido?
Esa es una tendencia, que terminamos haciendo los mismos errores que nuestros padres han hecho, y eso cuesta, pero que el Señor nos libre de equivocarnos como nuestros padres, sino que ahora le vamos a pedir la dirección a Dios en todas las cosas que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Hagamos las cosas como Dios manda, hermanos. Pero nosotros todo lo queremos como el microwave, ¿verdad? Ustedes saben que toda la comida que se pone en el microwave no es buena, le quita los nutrientes. Pero nos encanta todo, ¿qué, hermanos? Rápido, rápido. Pero la Biblia dice: pacientemente esperen, ¿qué, hermanos? En Jehová. A veces los planes de Dios se ven negros como la lluvia, pero detrás de esa nube negra viene el sol de justicia para darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces las cosas se ven oscuras, se ven sin salida y pareciera ser que todo nos va a ir mal, pero quiero decirle que el que confía en Jehová, Señor, estará con usted aún en el valle de la sombra y de la muerte, pero no se suelte de la mano de Dios y siga en su camino, y Dios le dará la victoria porque usted hizo las cosas como Él manda. De Moisés lo que le estaba diciendo es: yo no quiero que cometan los errores de sus papás. Y yo no quiero que porque ustedes se quieran quedar en esta tierra de Jazer y de Galaad, vayan a desmotivar a los otros, a las 10 otras tribus, y ya no quieran entrar. No, no lo hagan. No lo hagan. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios los había eliminado. Entonces, Moisés lo que les está haciendo conciencia es lo siguiente: no cambien los planes que Dios tiene. No cambien los planes que Dios tiene para ustedes por sus propios intereses personales. No lo cambien por sus intereses personales. Si van a cambiar los planes de Dios, que sea para el interés y el beneficio de todos y para seguirle dando la gloria y la honra a Dios. Si no, no los cambien. Le pregunto, ¿está pensando cambiar los planes? ¿Está pensando hacer las cosas como Dios ya le dijo que no los hiciera? Entonces pregúntese esto: bueno, ok, está bien, dice Dios, ¿los quieres cambiar? A ver, tráeme la proposición. Y lo primero que Dios le va a decir es: ese plan que tú quieres hacer está cambiando, ¿te va a beneficiar solo a ti o a todos? ¿Va a beneficiar solo a tu familia o a la iglesia? Ese plan que tú quieres hacer, ¿me va a seguir dando la gloria a mí, dice Dios, o solo a ti? ¿Estás pensando en sentirte bien tú? Por eso a la gente, hermanos, que siempre hacen las cosas sin preguntarle a Dios, le va mal. ¿Cuánta gente he conocido yo que se mueven de la iglesia porque se fueron a otro estado donde les pagaban más, hermanos? Se fueron y ¿sabe cómo vienen? Sin mujer y sin hijos, porque se destruyó. Oh, que me voy para allá porque allá son mejores las casas, son más baratas. Se van, hermanos, y vienen destrozados y sin nada porque se mueven por sus propios intereses. No les importa ni su familia, no les importa ni sus hijos, no les importa la iglesia, no les importa nada. Dicen: no, voy a vender mi casa y me voy a ir por allá porque allá la gente es mejor, dice la gente, más educada. Y luego se vuelven como el hielo, fríos. Pierden la sensibilidad de las cosas espirituales. Cuando nosotros querramos cambiar un plan que Dios nos ha dado, asegurémonos que va a darle la gloria a Dios y que va a ser para el beneficio de todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren lo que dicen ellos en el versículo número 16. Entonces ellos vinieron a Moisés. ¿Quién? Está hablando de Rubén y de Gad, de Rubén y de Gad. Y dijeron esto: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. ¿A dónde? Es decir, en la tierra de Jazer y de Galaad. Y nosotros nos armaremos
e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores de este país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posea cada uno, ¿qué dice ahí, hermanos? Su heredad. Entonces dijeron ellos: hey, Moisés, momento. A nosotros no nos va a pasar como les pasó a nuestros padres. Porque en Moisés nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra de la voluntad de ¿qué, hermanos? De Dios. No lo vamos a hacer. Entonces quiero decirte, Moisés, que lo que vamos a hacer es que vamos a construir ciudades fortificadas acá. Vamos a dejar a nuestras mujeres acá, nuestros niños bien protegidos, nuestros animales y todo, y nosotros los hombres de guerra nos vamos a ir a pelear con ustedes hasta que en el nombre de Jesús, de Dios, saquemos al Eteo, Jebuseo, al Cananeo y a toda esa gente que está en la tierra que Dios nos ha prometido, y hasta que todos agarren un pedazo de tierra, nosotros vamos a estar peleando juntos para glorificar el nombre de Dios. Dijo Moisés, entonces la cosa está cambiando. ¿Por qué? Porque ellos no estaban pensando en su beneficio propio, estaban pensando en el beneficio de ¿qué, hermanos? De todos. Pero ese no era el plan original. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Solicitaron ¿qué, hermanos? Un cambio. Pero ese cambio que estaban solicitando en ninguna manera era en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos tuvieran ¿qué, hermanos? Tierras y ¿qué? Y ganado, que fueran una nación. Entonces, el cambio no era para el beneficio propio de ellos, el cambio era para el beneficio de ¿qué, hermanos? De todos. Entonces, miren lo que Moisés le responde. Bueno, y no solamente más dice eso: no volveremos a vuestras casas, versículo 18, hasta que los hijos de Israel posea cada uno, ¿qué, hermanos? Su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado de ¿qué, hermanos? Del Jordán al oriente. Note usted esto. Entonces, estas dos tribus de Gad y de Rubén dijeron: miren, no solamente vamos a ir a la pelea con ustedes, sino que en la tierra que está más allá del Jordán, a nosotros dos no nos van a dar nada. Porque la tierra de nosotros va a ser ¿qué, hermanos? Esta. Entonces la cosa era mejor, porque entonces la tierra ya no se tenía que dividir entre 12. La tierra se tenía que dividir ¿entre cuántos? Entre 10. Entonces, ¿qué significaba eso? Que les iba a tocar ¿qué, hermanos? Más a cada uno de ¿qué, hermanos? De ellos. Entonces, ¿qué estaban mostrando ellos? Que ellos no estaban pensando en ellos estaban pensando siempre en una visión de ¿qué, hermanos? De nación. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros. Por ejemplo, nosotros los papás deberíamos de pensar ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos cuando ellos, ¿qué, hermanos? Se mueran. Cuando nosotros nos muramos, perdón. Aleluya. Y como no me quiero morir todavía yo por eso. Pero nosotros decimos: ay, que vean ellos cómo hacen, hermano. Si a mí mi papá no me dejó nada, mi mamá no me dejó nada, y entonces usted va a seguir repitiendo el mismo error. Hasta para cuántos hijos uno va a tener en la familia debe de pensar. Y uno dice: hermano, ¿y cuántos hijos va a dar? Los que Dios me dé, hermano, dice uno. Pero ¿y cómo los va a mantener? Y cuando usted se muera, ¿qué le va a dejar? Algunos dicen: hermano, yo voy a tener muchos para que cuando yo esté viejito todos me mantengan, y les pido un poquito a cada uno. Siga así, se dará cuenta que cuando se haga viejo ninguno lo va a llegar a ver de todas maneras. El cambio no era para el beneficio propio, el cambio era para el beneficio de ¿qué, hermanos? De todos. Ahora, note usted lo que le dice Moisés. El versículo 20: entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí,
y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa. ¿Para con quién? Para Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de ¿qué? De Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis ¿qué? Pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado, ¿qué, hermanos? Os alcanzará. Entonces viene Moisés y le dice, bueno, me parece buena la idea. Eso sí, si lo que ustedes están prometiendo no lo cumplen, entonces esto se va a convertir en un pecado para ustedes. Y recuérdense que tarde o temprano el pecado, ¿qué, hermano? Los alcanzará. Tarde o temprano, nuestras decisiones nos van a afectar. Si usted es de las personas que dice, hermano, yo hago como me dé la gana, usted es el pastor y a mandar a su casa o a sus hijos o donde quiera, pero aquí mando yo. No, conmigo no se mete, hermano, yo voy a hacer lo que yo quiera. Aquí no es la militar, dice la gente. No, aquí es peor que la militar, porque le dice la Biblia que somos soldados ¿de qué, hermano? De Jesucristo. Y cada vez que nosotros hacemos algo que no está aprobado con Dios, nos va a ir mal. Y cada vez que nosotros, hermanos, le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, también nos va a ir mal. Y Moisés le estaba diciendo a estas dos tribus, si ustedes no cumplen lo que están diciendo, se convertirá en pecado y el pecado los va a alcanzar. ¿Sabe por qué a veces nos va mal a nosotros? No porque Dios quiere. Nos va mal porque tomamos decisiones en contra de la palabra de qué, hermanos, de Dios. Y ya sabemos que nos va a ir mal. Entonces no se ande quejando. Si usted vive mal, no es porque Dios sea malo. Si usted vive mal es por las consecuencias de sus pecados, por las decisiones que usted tomó anteriormente. Y Dios no tiene la culpa de las decisiones que usted tomó anteriormente. Así que usted ahora sea responsable. Párese bien, amárrese el cincho y aguante y pídale misericordia a Dios para que le dé la fuerza. Pero no le eche la culpa a Dios. El culpable es usted, el culpable soy yo. La mayoría de cosas que nosotros estamos viviendo es a causa de nuestro pecado. Si fuéramos humildes, si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, hermano, entonces se cumpliría lo que la palabra dice, que somos bienaventurados cuando por la causa de Él os vituperan, cuando por la causa de Él nos persigan. Pero a nosotros nos persigan y nos va mal porque somos malos cristianos, porque hacemos cosas que no deberíamos de hacer, porque actuamos de una manera inapropiada. No porque Dios quiera hacernos algo malo, no, hermano. Si nosotros fuéramos temerosos, si nosotros hiciéramos las cosas como a Dios le agrada, y aun cuando el plan que Dios tiene sea un poco diferente al que nosotros tenemos, pero si se lo pedimos a Dios y hacemos un trato con Dios, Dios nos va a bendecir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estamos pensando solo en nosotros, y si las acciones que nosotros vamos a hacer terminarán haciendo un pecado, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tarde o temprano el pecado, ¿qué, hermano? ¿Nos qué? Nos va a alcanzar. Y eso se aplica para usted y para quién, hermanos, para mí, para todo el que está escuchando. Tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que todo lo que hacemos, hermanos, en secreto muy pronto será descubierto, porque Dios lo traerá a la luz. Y no hay nada que esté para Dios, hermanos, escondido, porque Él lo conoce todo. Los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Él lo sabe todo de nosotros. Entonces nosotros queremos cambiar el plan y ganarle a Dios. No se puede. Usted ya sabe que lo que piensa hacer no es correcto. Quiero decirle algo: no lo haga. No,
es que mire, no lo haga, no está bien, no está bien, no le va a ir bien, no lo haga. Pídale perdón a Dios esta tarde, si quiere, dígale: Señor, perdóname porque yo estaba a punto de hacer esto. No lo haga, no lo hagamos. Peor si lo que vamos a hacer, lo único que nos va a producir es un placer temporal. Peor si lo que vamos a hacer, lo único que va a producirnos, hermanos, es una experiencia satisfactoria del pecado, pero al final, hermanos, será como una gangrena, como una hiel, hermanos, amarga. Como decía David, sentía que mis huesos se consumían y morían. Hermanos amados, los planes de Dios son mejores que los de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si al caso usted tiene un plan que va a beneficiar la obra de Dios y a su familia, pregúntele a papá Dios. Y si Dios le da la aprobación, entonces hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca le prometa a Dios algo que no va a cumplir. Porque al final el pecado nos va a, que, hermanos, a alcanzar. Cierren sus ojos. Yo no sé si usted tiene un plan diferente al que Dios tiene para usted. Pero mire, si es diferente, ¿por qué no le pregunta a Dios? Pero déjeme decirle algo. Si el plan o lo que usted quiere hacer es para beneficio de los demás y de la obra de Dios, a lo mejor Dios lo aprueba. Pero no lo haga sin que Dios le dé la aprobación.